Estamos atravesando, como todos ustedes saben, una situación gravísima en el sector turístico español. En relación a las peticiones al gobierno, estas no han sido atendidas ni mucho menos en su totalidad. Hemos solicitado aplazamiento de pagos de impuestos, hemos solicitado una rebaja del IVA del 10 al 7% y del 21 al 7% en otros sectores, que tampoco ha sido atendido. Estamos, atravesando un momento muy delicado. La temporada turística ha sido un auténtico desastre. Están cerrando muchísimos hoteles, muchos restaurantes y muchos bares a finales de agosto, una vez concluido el mes más importante vacacional en España, y las previsiones para la temporada de otoño son también muy negativas. Todo lo referente a business travel, a convenciones, congresos, ferias, etcétera, está absolutamente paralizado. Veremos en las próximas semanas si a través de la Unión Europea podemos conseguir medidas adecuadas para relanzar el sector económico más importante de España. Este módulo es el módulo que da el lema al 17º coloquio, es hacia la reconstrucción económica de la actividad, y luego de este panorama nos brindó desde España, país que siempre tomamos como ejemplo por la actividad turística, hotelera y gastronómica. Tengo el gusto de presentar a Esteban Domecq. Esteban Domecq es magíster en finanzas y en economía y es presidente de INVEC. Esteban nos va a dar una visión de la economía macro y en particular de lo que se viene para nuestra actividad. Él en este momento tiene una expertise especial porque está trabajando para FEGRA en la parte del observatorio, y en este último tiempo, en la pandemia, ha estado recabando información mensual, que es la que han dado origen a los datos que se han publicado en todos los medios. Esteban, un gusto, adelante. Bueno, muchas gracias, Mario, por la presentación. Voy a compartir la pantalla y mientras voy a aprovechar para agradecer a FEGRA, a Mario, a Graciela y a todos los que están atrás de la organización por la invitación a participar en este coloquio tributario número 17, para pensar un poco qué es lo que está sucediendo con el sector hotelero y gastronómico en el marco de esta situación tan especial que estamos viendo todos, pero muy especialmente el sector que ustedes representan. Digamos, el tiempo es escaso, quiero ir a los principales temas o los temas más importantes. Eventualmente después, Mario, supongo que habrá algún espacio para preguntas, para profundizar. Y en ese sentido, armé la presentación tratando de analizar tres aspectos. En primer lugar es cómo el entorno macroeconómico argentino está condicionando desde hace mucho tiempo la actividad hotelera y gastronómica en la Argentina. En segundo lugar es cómo afectó la crisis del coronavirus a la actividad en este año 2020 tan particular. Y en la tercera parte, dedicarle unos minutos a pensar cómo va a ser esa recuperación, cómo salimos de este pozo en el que nos hemos metido, en el cual nuevamente el sector hotelero y gastronómico es uno de los más perjudicados sin lugar a dudas. Digamos, entonces, empecemos haciendo un poco de historia. Yo quiero que cada uno de ustedes piense en su establecimiento, su restaurante, su hotel, su hostería, en las últimas décadas. Yo les voy a mostrar acá, desde el año 1973 hasta la fecha, los vaivenes de la economía en términos de qué pasó con la actividad, con la economía, con el famoso PBI, si cayó o creció. Eso lo vamos a ver con el eje horizontal. Entonces, a la izquierda, en ese área roja, tenemos todas las crisis económicas, a la derecha, fases expansivas, y después en la parte de arriba tenemos periodos de tipo de cambio alto, depreciado, y esto fomenta el turismo receptivo, mueve el turismo interno. Abajo tenemos tipo de cambio apreciado, tipo de cambio bajo, la famosa apreciación cambiaria. El dólar se pone bajo, los turistas argentinos empiezan a copar el resto del mundo.
Y si ustedes piensan en lo que sucedió con su establecimiento en los últimos años y décadas, en estas 4 o 5 décadas que ya les muestro, probablemente van a encontrar periodos bien marcados de épocas de vacas gordas y épocas de vacas flacas. Fíjense, en los 80 tuvimos muchísima inestabilidad, pero con tipo de cambio real alto, con lo cual los argentinos vacacionaban muy poco afuera. Dependiendo en qué año estábamos, el gasto estaba expansivo o contractivo. Digamos, si estamos del lado de la izquierda, es el famoso para el sector, viene la gente a vacacionar pero gasta poco. Esos son los años de recesiones y crisis económicas, que son todos estos años que encuentran acá. Desde el 80 hasta la fecha son 18 años recesivos. Si tengo en cuenta los 70, tengo 21. Entonces, segundo periodo bien marcado fue en los 90. Fíjense estos puntos verdes. En los 90 hasta el 98, salvo por el retroceso del tequila en el 95, tuvimos expansión económica, pero con tipo de cambio real bajo. Entonces, ese mayor gasto o esa expansión del gasto, gran parte se fue a que los argentinos se vayan de vacaciones, pero a Miami en vez de al interior. Entonces, se expande el sector, pero gran parte de esa expansión se lo lleva al resto del mundo. Primera década del siglo XXI, entre el 2003 y diría yo hasta el 2010-2011 tuvimos expansión económica con tipo de cambio real alto, y ahí van a encontrar ustedes el mejor momento de su negocio, de su empresa, de su establecimiento. A partir del 2011 empieza a apreciarse el tipo de cambio y entramos en lo que Martín mencionaba tan claramente antes, en este ciclo de estancamiento económico. Entonces tenemos el ida y vuelta de la actividad, un año bueno, un año malo, un año bueno, un año malo, pero con tipo de cambio real bajo. Con lo cual, incluso en esos años buenos, o también en los malos, los argentinos terminan viajando mucho más afuera que al interior del país. Entonces, estos dos drivers o determinantes son los dos grandes condicionantes económicos del sector hotelero y gastronómico. ¿Qué pasa con la actividad? ¿Qué pasa con el tipo de cambio real? Obviamente, ¿qué pasa con la actividad? Afecta a gran parte de todas las actividades o sectores económicos, pero este sector es especialmente muy sensible a eso porque no es un gasto esencial. Ahora, el tipo de cambio real afecta fuertemente a la actividad. Entonces, ¿cómo estamos en términos de tipo de cambio real hoy? Un dólar en 120, 130, como está el dólar contado con liquidación o el paralelo, el blue, digamos, hay que decir que es un dólar súper alto, tan alto como el que teníamos cuando salimos de la convertibilidad. Ese periodo en el cual ustedes sintieron una gran expansión, que fue entre el 2003 y 2010, a plata de hoy teníamos un tipo de cambio muy competitivo que estaba en la zona de 100, 105 pesos a plata de hoy. A partir de entonces empezó todo este proceso de apreciación cambiaria que generó que gran parte de esa expansión se empiece a canalizar al turismo, digamos, emisivo. Y eso explica cómo el Banco Central, de acumular 20 millones de dólares por mes por el balance cambiario de los sectores turísticos y hoteleros, a medida que fue apreciando el tipo de cambio, esa balanza dejó de ser superavitaria y empezó a ser deficitaria en más de 100 millones promedio por mes. ¿Qué significa esto para ustedes? Que gran parte de todo ese turismo que fue creciendo hasta el 2011 y dejaba dólares en Argentina, empezó a dejar dólares en el resto del mundo, y es esta línea naranja que observan acá. Entonces, gran parte de la expansión económica y apreciación cambiaria no se canalizó en mejoras en la actividad, y eso explica cómo desde el año 2011 el sector hotelero y gastronómico entran en esa especie de amesatamiento. Pero eso es solo una de las caras del problema, porque la otra cara del problema de la apreciación cambiaria no es solo que los argentinos empiezan a ir afuera, sino que los visitantes del resto del mundo dejan de venir al país. Entonces, si ustedes observan la línea verde, que es las ventas de dólares de los turistas extranjeros, empieza a caer fuertemente en la medida que se aprecia el tipo de cambio y se ponen controles cambiarios. Yo diría, como una de las claves de la recuperación, el tipo de cambio real. Hoy el tipo de cambio oficial no es un tipo de cambio tan apreciado como tuvo Mauricio Macri en el 2016 y 2017,
No, pero tampoco es un tipo de cambio competitivo en la zona de 90 a 100 como tuvo Néstor. Estamos en un tipo de cambio a la mitad de camino en términos de competitividad para el sector hotelero y gastronómico. Claramente con un enorme problema que tiene que ver con este esquema de desdoblamiento múltiple, con brecha cambiaria, haciéndose cargo de todo el problema fiscal y monetario que tiene la economía argentina. Si ustedes observan acá, se ve claramente que se cerró gran parte del déficit del balance cambiario, sector turístico y hotelero, pero todavía no se revirtió. Segundo condicionante que yo les mencioné es la actividad. Y esto es lo que ha sucedido con la actividad desde el año 1993 hasta la fecha, cada uno de los gobiernos, y estas son todas las crisis que ustedes las conocen de memoria. En el marco de esta situación, acá se ve la crisis de Cambiemos 2018-2019, cayó 2,6 la economía en el 18, 2,1 en el 19, pero esto dentro de este ciclo de estancamiento estructural. Y llegó el coronavirus. El coronavirus es un shock inédito, sin precedentes, de una magnitud muy difícil de cuantificar. La economía claramente, una vez que se aplicó la cuarentena, quedó una especie de zona de caída libre y se metió en este pozo recesivo tan dramático. Digamos, la agenda de la recuperación económica, y después voy a meterme en el sector, digamos, depende en primer lugar claramente de qué suceda con el frente sanitario. En segundo lugar, de qué suceda con el tema de la deuda, con los bonistas ya se pudo acordar, empezará un segundo partido complejo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, y después hay un tema en la agenda muy importante que es el tema de dólar-inflación, producto de este desequilibrio fiscal y monetario que tiene la economía argentina. Si la Argentina logra, supongamos que el frente sanitario, al igual que el resto del mundo, en un escenario base va a seguir flexibilizando todas las medidas de cuarentena, con lo cual, si Argentina despeja el tema de la deuda y a través de un buen programa económico despeja este obstáculo que tiene que ver con el dólar y la inflación, la economía, que ya está transitando una primera parte de rebote técnico, va a poder consolidar una fase de recuperación hacia el año que viene, y en ese sentido la economía estaría recuperando 4, 5, 6 puntos el año que viene, que es la mitad de la caída de este año. Con este panorama o entorno macroeconómico tenemos al sector hotelero y turístico. No voy a profundizar en la estructura del sector, que de alguna manera ustedes ya lo conocen, simplemente decirles que es un sector que creció en términos relativos, pasó de representar 1,8 de la economía a la zona de 2,2 en los últimos 15 años. Tercer sector o tercer complejo exportador, entonces muy importante en términos de generación de divisas. Más de 80.000 empresas si tenemos en cuenta actividad primaria y secundaria de la FIP, y más de 650.000 puestos de trabajo. Ahora, metámonos de lleno en el año 2020, cómo lo está sintiendo el sector esta crisis del coronavirus. Si ustedes observan acá turismo internacional, acá se ve claramente este fenómeno que yo les mencionaba de apreciación cambiaria. Digamos, la apreciación cambiaria que llegó a su máxima expresión en el 2016-2017 generó un boom de turistas argentinos afuera. De hecho, en el 2018 los argentinos batimos récords en Rusia. Ahora, ni bien empieza la corrección macroeconómica y la corrección cambiaria, empieza a caer el turismo emisivo y empieza a mejorar el turismo receptivo. Entonces, eso empieza a mejorar el desempeño del sector hotelero y turístico en Argentina. Y esto es lo que se observa acá en los años 2017, 18 y 19, donde creció, por ejemplo, las pernoctaciones o los viajeros hospedados. ¿Cómo veníamos a principio de año antes del shock del coronavirus? Noviembre, diciembre, enero y febrero creciendo entre 2 y 10% las pernoctaciones y casi promedio 4% los viajeros. Con lo cual el sector venía de un muy buen verano a pesar de la recesión macroeconómica 2018-2019. Y esto se estaba explicando más que nada por la corrección del tipo de cambio. ¿Qué sucede cuando llega el coronavirus? Se aplica la cuarentena, se cierran los aeropuertos. Sucede esto con el turismo internacional, las fronteras se cierran, viajeros se va a cero, y el sector automáticamente empieza a mostrar indicadores de caídas, diría yo, totales en diversas variables. Hotelería y gastronomía en su conjunto, con 10 días de cuarentena cayó 35 en marzo, abril el peor momento cayó 85, mayo cayó 72, junio cayó 62. Estamos ante uno de los sectores más afectados, si no es que es el más afectado. Entonces, cuando abrimos para comprender, digamos,
¿qué le representa al sector hotelero y gastronómico la crisis del coronavirus? No es un sector más a la hora de pensar la recuperación y las medidas de salvataje. ¿Por qué? Hay algunos sectores, agroquímico, camas, maquinaria, bicicletas, colchones, que hoy tienen crecimiento real entre 40 y 100%. Hay grandes ganadores de toda esta situación. Venta minorista por internet es uno de ellos, claramente, pero hay otros rubros también como tal se estoy mencionando. Ahora, hay grandes o perdedores totales. Peluquerías, eventos, cine, transporte turístico, salones de juego, agencias de viaje, aerolíneas, y tenemos hotelería y gastronomía, nuestros dos sectores en cuestión, en el top 10 de los más afectados por toda esta situación. Entonces, punto número 1, sí o sí tenemos que tomar dimensión de la gravedad de la situación de la crisis del coronavirus para el sector hotelero y gastronómico. Si hacemos la cuenta primeros 6 meses, nos da que la crisis del coronavirus está alocada en la construcción y hotelería y gastronomía. Pero si observamos junio, ya vemos que la hotelería y gastronomía cae más que la construcción. Y la cuenta a fin de año va a dar que efectivamente, como construcción va a salir antes de todo esto, hotelería y gastronomía va a terminar siendo el sector más afectado de toda la economía. ¿Qué significa esto para el sector en función de dónde venía? Agarremos la evolución de la economía y los dos sectores, hotelería y gastronomía, desde el año 2005 hasta la fecha, y pasó esto, observen. Año 2011 la economía deja de crecer y nos metemos en el estancamiento estructural. Hasta ahí, la gastronomía crecía 6,4% interanual, la hotelería casi 3%, la economía casi 4%, un desempeño muy bueno y sobre todo extraordinario en términos de la gastronomía. La economía a partir de entonces se plancha, entra en el estancamiento que lleva 8 años, el promedio de crecimiento de la economía se hace 0, gastronomía sigue tirando 0,6% y hotelería crece incluso un poco más, 1%. Entonces, acá se ve cómo el sector ya estaba sintiendo el estancamiento de la actividad y la apreciación cambiaria y llega el coronavirus. 45% de caída promedio para el sector. Digamos, representa una pérdida de más de 13.000 millones de dólares. Entonces estamos ante una situación realmente sin precedentes y terminal. Y esto explica un poco las cifras que ha mencionado Graciela Fresno y en los anteriores bloques respecto a la magnitud de la crisis para esta actividad. Entonces, para ir a la recuperación, 2 láminas y presentar principales ejes, si quieren, de trabajo o ideas, digamos, el punto de partida es comprender estos números. Digamos, no podemos pensar un plan de salvataje sin comprender la gravedad de la situación para este sector. Y esa recuperación yo la visualizo con una doble agenda. Yo digo luces bajas y luces altas. Luces bajas es la agenda coyuntural, la agenda de corto plazo, donde la agenda está atravesada por el coronavirus. ¿Y cuáles deberían ser los objetivos de esa agenda coyuntural? Procurar que los establecimientos continúen operativos para el día de mañana. Todas las medidas y todas las acciones a nivel macro o estatales y a nivel individual, micro de gestión, tienen que ser en función de que el establecimiento gastronómico hotelero esté operativo el día de mañana. Y eso en un contexto de alta incertidumbre sanitaria aún, porque ayer ya se conoció la noticia que la vacuna ahora no estaría hasta el 22. Entonces, esa incertidumbre también es de vital importancia a la hora de ejecutar o pensar y cranear el plan. Porque no sabemos si la recuperación de la actividad va a ser en 12 meses o en 36 meses. Ahora, los pilares de esta agenda coyuntural, que gran parte o una parte estuvieron incorporadas en la ley de sostenimiento, digamos, por un lado está el plan de salvataje y recuperación. Para mí, el plazo oportuno es mínimo pensar hasta diciembre del 2021. Y claramente esto tiene que ser colaborativo y necesita un paquete de asistencia al sector público muy importante. Y después los ejes de trabajo son bloquear los puntos principales de erogación de las compañías, de las empresas. Trabajar sobre financiamiento, sobre impuestos, sobre empleo y sobre cadena de valor, que yo no voy a profundizar por una cuestión de tiempo. Pero sin lugar a dudas, el plan y la estrategia de corto plazo, que es la primera parte de salvataje, tiene que ser trabajar con contundencia sobre los principales puntos de erogación de fondos de las empresas. Ahora,
la agenda coyuntural, la agenda estructural, que son las luces altas, es la visión de largo plazo, para mí presenta enormes oportunidades para la Argentina y sobre todo para este sector. Si ustedes me preguntan, ¿en 10 años veo más o menos turismo internacional? Yo veo muchísimo más. Entonces el problema, si es acertado mi diagnóstico, es estrictamente coyuntural, no estructural. ¿Qué significa esto? Si ustedes me preguntan si en 10 años yo veo más eventos presenciales o más virtuales, yo veo más virtuales. Con lo cual, un problema coyuntural para el sector de eventos puede también ser un problema estructural. En ese sentido, si es acertado el diagnóstico, un crecimiento del turismo internacional promedio 5% anual presenta enormes oportunidades para el sector hotelero y gastronómico de la República Argentina. Ahora, la pregunta es, ¿cuál va a ser ese plan de desarrollo? Y si vamos a hacer ese plan de desarrollo para aprovechar estas oportunidades, que debería tener como objetivo la explotación y desarrollo de todo el sector, potenciando su rol generador de empleo y de divisas, sobre todo, tan importantes para la Argentina. Y este plan, y para ir concluyendo, debería estar enmarcado dentro de un proyecto, si quieren, público-privado de desarrollo de este sector, con diversos lineamientos. Hay un tema de requerimientos macroeconómicos. Tenemos que terminar de jugar con el tipo de cambio para ganar elecciones, para que los pesos que tienen los argentinos no terminen en Miami, terminen en el interior del país. Va a haber que trabajar el régimen impositivo, tema de este coloquio tributario, digamos, pero claramente hay que hacer una nivelación de la carga a nivel internacional y una reducción del peso tributario sobre este sector, que llega casi al 40%. En materia laboral, creo que está una de las cuentas pendientes más importantes que tiene el sector, y eso va a requerir, digamos, creo que pensar un nuevo esquema directamente de contratación que entienda la estacionalidad en las distintas regiones y las particularidades de la micro de este sector. Y por último, temas de financiamiento. Acá también el tema de financiamiento va a tener que ser para el sector privado y el sector público, porque acá hay que desarrollar hoteles, restaurantes, bares, infraestructura, que son rutas, puentes, aeropuertos, etc. Con lo cual, digamos, para concluir, digamos, yo creo que las claves de la recuperación sí o sí hay que comprenderlas y analizarlas con este doble foco. El corto y el largo plazo, luces bajas, luces altas, tal vez es una excelente oportunidad incluso para empezar a trabajar en esta visión de largo plazo. Creo que más tarde o más temprano la crisis del coronavirus queda atrás. La pregunta se va a hacer en 6 meses o en 18, eso no lo sabemos. Pero la historia nos demuestra que más tarde o más temprano de esto también salimos. Ojalá que el sector, conjuntamente con el gobierno, puedan trabajar esta doble agenda para poder transitar esto de la mejor manera y el día de mañana estén mucho mejor preparados. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Mario, te cedo la palabra. Muy agradecido, Esteban, por la clara presentación. Bueno, dejamos las preguntas para el final y me toca en este momento pasar al próximo video. Nadie ignora en estos momentos por la situación que está pasando la hotelería y la gastronomía en nuestro país. Después del 19 de marzo, la situación se volvió caótica. Los hoteles tuvieron que cerrar y, por supuesto, el ingreso cero a partir de ese momento. Las obligaciones siguieron insistiendo en nuestras puertas y esto ha generado deuda en las empresas, deudas que es muy difícil de soportar. Los bancos son reticentes, no ayudan con esto y ya vamos por 5 meses, prácticamente a 6, y no le vemos ninguna solución inmediata. Pero esto es la forma como la estamos pasando mal. Pero ¿qué pasa cuando podamos abrir una vez que esté dominada la pandemia? No quiere decir que en 48 horas vamos a tener el 60% de ocupación. No, vamos a tener que estar soportando 6 u 8 meses más. Eso es lo que nos tiene que generar nuevas ideas, saber lo que vamos a tener que solicitar y a ver cómo llegamos a eso, porque los que lleguen a poder abrir, que ya son muchos los que han cerrado, los que lleguen a poder abrir, a ver cómo pueden subsistir esos 6 o primeros 8 meses.
Bueno, luego de este panorama brindado por un hotelero de Argentina, voy a presentar a Daniel Suffredini. Daniel Suffredini es empresario hotelero gastronómico. Tiene una particularidad que están sus establecimientos ubicados en distintos lugares de nuestro país, con lo cual tiene una visión hotelera y gastronómica que nos podrá abrir un poco nuestras ideas. Daniel, buenos días, bienvenido. Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. La verdad que siempre es un gusto estar con los amigos del Departamento de Fiscalidad y en este coloquio que siempre resulta ser tan interesante. No sé si me habrás escuchado. No te digo, bueno, ¿en qué, ustedes que están en varios lugares, en qué momento de la temporada les tomó la pandemia? ¿En alta, en baja? ¿Y qué medidas se empezaron a tomar para paliar esta situación? Bueno, en el mes de marzo nosotros tenemos actividades del norte, Santiago del Estero, hasta bien al sur, Ushuaia y Calafate, con lo cual marzo es casi el fin de temporada alta de verano en todos los destinos. Así que nos agarró terminando una buena temporada, tanto una buena temporada de extranjeros en Patagonia como una buena temporada de verano en la costa atlántica. La verdad es que yo estaba escuchando a Esteban, que la verdad que es muy interesante toda la exposición, y de alguna manera fui recordando lo que fue pasando desde el inicio de la pandemia y lo que representa para la empresa el futuro, ¿no? Esto de las luces bajas y las luces altas es muy elocuente, y la verdad que tiene que ver con lo que hemos estado desarrollando dentro de la empresa. Me parece que para complementar está bueno que podamos hacer una visión casi desde la cocina de la empresa, o de cada una de las empresas, para ir viendo cómo llegamos hasta acá y cómo vemos nosotros la forma de salir. En el mes de marzo entramos como en un túnel que pensamos que era mucho más corto de lo que es, porque recuerdo en febrero estábamos promediando una buena temporada de verano, organizando la temporada de vacaciones de invierno y de nieve, con mucho optimismo, y de pronto se aplicó un freno de mano a la actividad. El tema del coronavirus nos dio un freno fuertísimo, no dejando terminar la temporada de verano, pero digamos con cierta expectativa de poder reincorporarnos en la temporada de invierno, tal vez con alguna demora, pero arrancar. La temporada de invierno pasó, estamos mirando la de verano y estamos viendo que en lo que es Patagonia, toda la temporada de extranjeros, ya está perdida. Recordemos que en los destinos de Patagonia Austral, un 60-70% son pasajeros extranjeros que llegan en avión desde el exterior, tenemos las fronteras cerradas. El resto, que son argentinos, no tienen posibilidad de moverse. Entonces vamos viendo ese túnel que parecía que la luz se veía en julio, y vamos viendo que se va alargando cada vez más, que el transporte no arranca, y que si en octubre arranca no va a ser para turismo, que las fronteras no se abren, que los turistas van a tener que superar el miedo, más la crisis económica nos hace mirar lo que es la temporada de verano, como decía el exponente de España en su video, ¿no? Nos da miedo que pase eso, una temporada desastrosa como la de Europa. ¿Y cómo los ayudó las medidas del gobierno en esta pandemia?
Bueno, la principal medida del gobierno es el ATP, que a nosotros nos llegó bastante bien por el formato de empresa, pero a la actividad no le llegó bien. Fue insuficiente y sigue siéndolo. O sea, la idea original parecía buena, yo creo que es buena, pero la implementación tuvo fallas, y es como que se va deshaciendo el apoyo a medida que pasa el tiempo. Alguien preguntaba hace un rato que el cálculo, cuando se empieza a hacer el cálculo de ATP con empresas con empleados en suspensión, el 50% pasa a ser menos que lo que era cuando tomábamos los sueldos de febrero o de marzo como base. Entonces, lejos de, con una crisis tan fuerte y tan larga, la ayuda debería ir en crecimiento. Pero, digamos, en el formato de ATP va bajando. Después sí, los créditos creo que no llegaron a todas las empresas. Nuestro universo es pyme y empresas familiares que no podían calificar para los bancos. Hay muchas cosas que en la implementación se fueron perdiendo, no fueron llegando a todos los sectores. Así que hoy nos encontramos con una gran cantidad de empresas en riesgo de no subsistencia. Y ustedes, por la magnitud de sus empresas, tienen una gran cantidad de empleados y muchos de ellos, por ser de temporada, temporarios. ¿Cómo llegó esa ayuda? Bueno, ese es otro tema que no tuvo el ATP, que no lo tuvo en cuenta en forma profunda, a pesar de que desde la FEGRA hemos hecho muchas gestiones y muchos informes y muchos pedidos. En realidad el ATP no prevé al empleado de temporada, que tiene que el empresario estaría obligado a contratar, y por no ser un trabajador que viene trabajando durante todo el año, no tiene base de generación del ATP, con lo cual, a medida que fueron arrancando las temporadas que ya arrancaron, y que arranquen las que vienen para adelante, si no existe un cambio en el ATP, los trabajadores no van a recibir esa parte, con lo cual las empresas se encuentran con cierta obligación de convocar a temporada en una temporada que no es, porque la hotelería hoy está prohibida en casi todos los lugares, o no está con posibilidades de funcionar, y el trabajador no va tampoco o sea, el empresario no puede calificar para el ATP y debería hacerse cargo de todo el salario, lo cual es imposible. Así que ahí también estamos trabajando porque la temporada más grande en cuanto a cantidad de trabajadores convocados es la de verano, ¿no? Así que seguimos insistiendo con ese tema. Digamos, hoy, desde el punto de vista laboral, es lo más conflictivo. ¿Y cómo han encarado la reconversión de los negocios, tanto la gastronomía como la hotelería, desde el punto de vista empresario de vuestra empresa? Bueno, nosotros nos encontramos con el primer problema, que es no poder desplazarnos hasta los lugares donde están las explotaciones, ¿no? Así que lo primero que tuvimos que hacer es acostumbrarnos a la tecnología para estar cerca, para poder dar contención y para poder estar al tanto de los temas. Y la verdad que se terminaron generando algunas cosas positivas, porque la tecnología nos permitió estar cerca de cada una de los gerentes y de los mandos medios de las explotaciones. Generamos un equipo de crisis formado por los gerentes de área y algunos mandos medios. Nos fijamos objetivos en conjunto de mantenernos operativos y funcionando después de la pandemia. Ese fue el principal objetivo, de tratar de no despedir, o sea, de seguir manteniendo los puestos de trabajo a pesar de todo, hacer el mayor esfuerzo, de trabajar en conjunto en este equipo
para ayudarnos entre todos. Así que se generaron cosas positivas desde el punto de vista en que con explotaciones tan alejadas había gente del equipo que no se conocía y bueno, se conocieron a través de un Zoom. Este es un grupo de 20 personas y en el que pudimos interactuar y colaborar y trabajar en realmente pensando en cómo hacer o cómo encarar esto que es inédito y una crisis muy profunda en donde no se ve claramente cuándo termina. Sí, indudablemente que uno toma ejemplos de otros países que han empezado con la pandemia varios meses antes. Hoy sufren rebrotes, pero uno ve cómo ha evolucionado la economía y en particular los negocios hoteleros y gastronómicos. Yo días atrás en un Zoom con Juan Mola nos comentaba que habían abierto un 30% de los hoteles en temporada y estaban en un trabajo de un 25%, un 30% nada más, con lo cual no les rendía. Ahora, desde este punto de vista, ¿qué panorama, para terminar, qué panorama visualizás, digamos, a corto plazo y a mediano plazo de nuestra actividad en este país? Bueno, yo creo que en el corto plazo la coyuntura sigue, como decía, todas estas trabas o obstáculos para que el turismo arranque en los próximos meses se van concatenando. O sea, si no hay circulación de personas, no hay turismo; si no hay transporte, no hay turismo; si no hay fronteras abiertas, habría poco turismo. Con lo cual, yo veo que tenemos que seguir pensando en que la temporada de verano, si no está perdida del todo, va a ser europea, con lo cual nos vamos a tener que adaptar. Desde lo institucional vamos a tener que seguir insistiendo para que la ayuda a las empresas siga a pesar de la temporada, porque hoy hay un tema de subsistencia de las empresas que a pesar de todo, muchas van a quedar en el camino y ya están quedando. Así que por el lado institucional, seguir pidiendo la ayuda y seguir pidiendo una ayuda específica para nuestro sector que prevea todas estas vaivenes en las contrataciones, el tema de los temporarios, el tema de los eventuales o los extras que venían trabajando en ese formato para eventos, para fines de semana largos, y que hoy eso no existe, con lo cual esos trabajadores tampoco están recibiendo, porque han quedado fuera de todo el esquema de ayuda. Sí, indudablemente. Sí, Mario. No, digo que indudablemente vamos a depender de la ayuda del Estado, porque en este momento hay mucha gente de la actividad que comenta que no ha recibido, las empresas en sí no han recibido la ayuda que necesitan para poder transitar este periodo y llegar vivas al final, ¿no? Sí. Como decíamos, la ayuda no llegó a todos por igual, y me parece que, digamos, el enfoque de Esteban en lo macro, y que le hizo mención a la gestión, yo creo que en la parte de gestión de las empresas también hay que hacer. Nosotros estamos pensando en una manera de subsistencia sin pensar en el turista. Con lo cual, o en el turista tradicional, si decimos que en Patagonia el 60-70% son extranjeros, con esos no podemos contar. Los argentinos han comprado muchos pasajes en el Hot Week, pero hasta que no arranquen los vuelos y las provincias abran las fronteras internas, tampoco van a poder llegar. Así que en esas estrategias de gestión creo que hay una atención muy especial a la reducción de gastos operativos de las empresas que permitan subsistencia, a incluirse en todos los beneficios que pueda dar o que dé el gobierno y estar muy atentos a eso. Y por otro lado, buscar desde lo comercial atacar lo que se pueda atacar. Hay otros clientes que hoy están apareciendo que no son los turistas. Todo este tema de cuarentenas o de espera genera una oportunidad en algunos destinos de vender noches de hotel.
el catering para determinadas cosas también genera posibilidades en la gastronomía. El turismo de proximidad hay que atenderlo. O sea, muchas empresas estaban acostumbradas a recibir directamente turismo internacional o de largas distancias, y hoy van a tener que empezar a ver cómo replantean su oferta para el turista de proximidad, en principio desde adentro de su propia provincia, ¿no? Así que creo que esas medidas macro de luces bajas tienen que ver con esto, y yo creo que pasado todo esto, el turismo vuelve a ser lo que era. Sí, es verdad que la tecnología nos va a modificar algunas cosas, o los eventos probablemente muchos pasen a virtual, pero yo creo que el turismo de experiencia tiene un futuro muy, muy próspero y de crecimiento. Nosotros lo que estamos viendo también, que en las acciones de preventa el público está respondiendo, o sea, la gente tiene ganas de volver a viajar, así que hay que mantener esta subsistencia y que tomar buenas decisiones dentro de las empresas para resistir, aguantar. Hay que exigir y hay que pedir el apoyo del gobierno, pero al final del túnel llega la luz, y en esto coincido con Esteban, que vienen después de todo esto se vienen buenos tiempos para el turismo. Bueno, te agradezco, Daniel. Le agradezco a Esteban. No tengo ninguna pregunta. Se ve que Esteban ha sido en su exposición, con lo cual les vuelvo a agradecer y doy por cerrado este módulo, agradeciendo la participación de ambos y pasando al siguiente. Bueno, muchas gracias, Mario. Muchas gracias y a los dos. un saludo Saludos a todos.